Miércoles 16 de noviembre y comenzamos un mensaje directo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que vamos a hablar con concejalas y concejales con respecto a su trabajo y las temáticas que importan en la sociedad y por lo menos aquí en la región del Biobío. Y vamos de inmediato a saludarles. Ya nos acompaña acá en el estudio de televisión de la Universidad de Concepción Camila Ortiz, concejala de San Pedro de la Paz. Camila, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Flavia, muchas gracias por la invitación. Por nada, también le agradecemos su compañía a Matías Coloma, concejal de Talcahuano. Matías, buenas noches, gracias por venir. Un gusto, buenas noches. Muchas gracias también a ustedes que nos están viendo por todas las plataformas de redes sociales y también en YouTube. Sigan compartiendo, comentando, estamos retroalimentándonos con ustedes. Y vamos a los temas que importan el trabajo de las y los concejales con respecto a este año, un año de transición, ¿cierto? Vivimos de una crisis sanitaria, ahora estamos entrando a una crisis económica, hay varios desafíos, proyectos que quizás quedaron pendientes. Matías, ¿cómo está el trabajo en la zona de Talcahuano? Sí, efectivamente, hay muchos temas que son importantes poder hablar y mencionar. Yo en esta oportunidad vengo como presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Sabemos que la municipalidad y el Consejo Municipal funciona a través del trabajo de comisión. En ese sentido nos ha tocado, ¿cierto?, liderar este proceso, donde hemos visto también lo que ha significado la ordenanza de participación ciudadana, que evidentemente es un trabajo de revisión, más bien porque fue producto también del trabajo y la elaboración que hizo el Consejo Municipal anterior. Y en ese sentido también hemos tenido el trabajo de observación que hemos llevado a cabo con otros colegas concejales y concejalas, pero también hay otros temas que son atingentes. Hoy día ha aumentado la sensación de inseguridad, según lo ha manifestado también por un informe de la Fundación Paz Ciudadana, de su último informe, este presente año 2022, que ha mencionado que, claro, cerca de un 32-33% de la familia en Chile ha manifestado o ha declarado sufrir robos, ¿cierto?, o ser víctimas de intentos de robo. Y en ese sentido también ha aumentado la sensación de inseguridad en un 28%, pero también ha bajado la tasa de victimización, lo que también pone en alerta, ¿cierto?, a las autoridades. ¿Qué pasa? Que la gente hoy día no está realizando las denuncias pertinentes. Y también han habido temas más atingentes que efectivamente vamos a ir conversando sin duda en profundidad respecto a lo que ha significado también la movilización de los locatarios, ¿cierto?, del comercio establecido, que sin duda también ahí las diferentes instituciones como alcaldía, la delegación también tienen mucho que decir y mencionar, ¿no? Perfecto, vamos a profundizar en esos temas. Y también, Camila, ¿cómo está el trabajo de la Municipalidad en San Pedro de la Paz, el balance que se puede realizar a esta altura del año? Sí, bueno, el trabajo en los municipios siempre es muy intenso, al ser la institución que está más cercana a las personas, ¿cierto? Y que administran en el fondo sus vidas y debiera mejorar su calidad de vida. Y en San Pedro de la Paz, bueno, siempre hacemos, ¿cierto?, un trabajo intenso de fiscalización que es relevante, pero yo diría que también hay un trabajo que es muy importante a abordar, especialmente en temas de seguridad, como decía Matías, que yo creo que es una clave nacional la preocupación que existe, pero en nuestra comuna en particular tenemos el barrio del Borde Costero, que es el segundo a nivel nacional en indicadores de delitos complejos, por eso es un barrio priorizado, está dentro del programa Somos Barrio del Ministerio del Interior. Y bueno, y además asociado a que hay un incremento importante de los campamentos en nuestra comuna por el déficit habitacional, los problemas de conectividad que en realidad son conocidos para San Pedro de la Paz y sus deficiencias en el transporte público, y que todo en realidad se engloba en que podamos abordar una planificación de la ciudad que se ajuste a los tiempos actuales. Perfecto, vamos a ir abordando esas temáticas. Comencemos por el plano de la seguridad. Comerciantes de Talcahuano, Matías, han exigido desde ya, bueno, estamos a 15 de noviembre, queda poquísimo para Navidad, pero este es el mes, estos son los meses fuertes para el comercio y ahora están exigiendo mayor seguridad. Vemos en las cámaras operativas del control de tránsito, ahí en calle O'Higgins, donde lamentablemente mucho comercio ambulante, no sabemos si está regularizado o no, pero sí sabemos de la existencia, las propias denuncias ciudadanas. ¿Cómo se está enfrentando este trabajo desde la concejalía? Sí, creo que también igual es sumamente importante mencionar y poner énfasis en un antecedente que se hizo mención
¿cierto? Que tiene que ver con cómo se entiende la seguridad. No solamente la seguridad se aborda desde el punto de vista de la cantidad de incivilidades que pueden existir, sino que también los problemas de conectividad, como se han mencionado acá también en esta oportunidad, son sumamente importantes también. El medio ambiente, sin duda, tiene que ver con la seguridad. Vivir en entornos seguros, en barrios y parques protegidos también, y era sumamente importante poner énfasis en aquello. Y respecto a la pregunta, en particular, hoy día está la necesidad de generar un proceso de diálogo, y lo hemos manifestado en el Consejo Municipal, porque si bien el día de ayer se conoció la gran movilización que hicieron los locatarios, agrupados, ¿cierto?, en diferentes asociaciones de comercio establecido, lo que ellos plantean es el correcto uso o la correcta aplicación, perdón, de la ordenanza de bienes de uso de espacio público, claro, que por lo demás tiene que ver con garantías que los municipios entregan, entendiendo que ellos arriendan un local, pagan patente, y la municipalidad también debe ser garante del servicio que esta entrega, ¿cierto?, al recibir, ¿cierto?, dicho cobro. Y en ese sentido la municipalidad, la administración, no ha sido capaz, ¿cierto?, de entregar respuesta a las necesidades que hoy día existen en ese sentido, y ha faltado diálogo. Y en eso yo quiero ser súper categórico, que muchas veces las cosas no van de cuántas cámaras se instalan, claro, ¿ya?, o cuánto es el contingente que efectivamente se dispone. Sin duda son elementos importantes, centrales y medulares, pero acá creo que lo fundamental y lo verdaderamente importante para avanzar en materia de una seguridad integral es la participación. Hoy día es necesario que las comunidades sean capaces de participar en la elaboración de los diferentes programas en materia de seguridad, y hoy día creemos que ha carecido más bien la participación en materia de la elaboración de los planes de seguridad, como el Plan Comunal de Seguridad. Y para abordar el tema de la discusión, ¿cierto?, propiamente tal del comercio, ellos han señalado aquello, ¿no? Y entendemos de que si bien las funciones o lo que se ha discutido en función de las atribuciones que puedan tener las instituciones de orden público como Carabineros, creo que desde mi punto de vista no pasa por un tema de las atribuciones, sino que más bien de una reforma o una modernización a las policías, y también generar diferentes estrategias que se han realizado en Santiago también, como procesos de fiscalización en conjunto, a donde hemos visto cómo Carabineros está presente también con contingentes de seguridad pública o seguridad ciudadana, como se llaman en muchos municipios también. Hay un ejemplo igual que ocupó acá el copamiento policial en Barros Aranas, que también los mismos comerciantes locatarios, como tú vienes puntualizas, sobre temprano en la mañana estar el copamiento policial para de esa manera reorganizar de mucha mejor forma la seguridad para los locatarios, personas que pagan sus impuestos, pagan patentes, realizan todo tipo de trámites para tener en pie sus locales. Y en San Pedro de la Paz, Camila, ¿cómo se está llevando esto a cabo? Sin duda, los videos, denuncias que recibimos, es la inseguridad que se vive en los momentos de las congestiones vehiculares. Altos, muchos momentos estacionados los vehículos y también muchas personas transitando. ¿Cómo se está abordando este tema? Sí, bueno, la conectividad es un gran tema para la ciudad, y cabe decir que no podemos solo atacar síntomas, porque entendemos que este problema tiene que ver con planificación. Claro. Pero sí creo que hay buenas noticias que decir. En la última visita del ministro de Transporte recibimos dos buenas noticias. Una, que ya comienzan las obras del puente ferroviario, que es un puente que, dada su ejecución, nos va a ayudar a mejorar el servicio del biotren. El servicio de biotren es uno de los mejores servicios de transporte público que tenemos hoy día en nuestra comuna, y que la implementación de este puente va a permitir aumentar su capacidad y su frecuencia, que es algo que piden constantemente las personas, que, como digo, no es de un día para otro, pero claro, sí es un avance importante, porque además avanza en la línea de la movilidad sustentable, que es algo que tenemos que promover. Y además hay otra buena noticia, que es la inversión en los corredores de transporte público. Hoy día el nivel de atochamiento genera que las personas ocupen el corredor de transporte público, pero tenemos que avanzar en una clave donde la Pedro Aguirre Cerda y la Ruta 160 sea un espacio más seguro, porque la verdad es que hoy día es una calle sumamente hostil. Bueno, prácticamente nuestra ciudad está atravesada por una carretera. Eso ha significado índices de accidentes a nivel nacional que son, lamentablemente, se destacan en nuestra comuna. Y por eso son dos buenas noticias. Ahora, hay otras cosas que avanzar, sí, por supuesto, los proyectos viales, que también son de largo aliento, pero sobre todo avanzar en cómo nuestra ciudad garantiza derechos y sobre todo permite que las personas puedan transitar de manera tranquila, que es algo que hoy no pasa en San Pedro de la Paz.
Claro, y claramente tú apuntas a eso. Hay muchos accidentes en el sector de la línea férrea, en San Pedro de la Paz, también en Coronel, pero esto también tiene harto que ver con Talcahuano, Matías, sobre todo por la conectividad, como tú bien puntualizabas. El puente ferroviario ayer sufrió una quema de una de las maquinarias, un retraso sensible a una obra pública que viene la exigencia de la denuncia ciudadana con mejor conectividad. El biotren está muy bien evaluado. Y por eso lo mismo tiene que llegar quizás para Talcahuano, afecta totalmente la construcción del puente ferroviario, la autopista hacia Talcahuano-Concepción, que es una deuda histórica al parecer. Sí, ahí efectivamente también podemos manifestar lo complicado que se ha dado también, que muchas empresas se han declarado en quiebra. Esto lo digo también por uno de los principales accesos, ¿cierto?, a Talcahuano, que es el eje Colón. Entonces, evidentemente también eso genera una sensación de inseguridad, de preocupación, saber de qué va a suceder con una de las principales arterias de conectividad, ¿cierto?, que hay en la Gran Concepción, entendiendo el tránsito que se da por autopista, pero también por Colón Vega. Entonces, en ese sentido creo que la municipalidad, en este caso representadas por su administración, tiene un rol protagónico. Nosotros también vamos a estar insistiendo en la búsqueda, ¿cierto?, de alternativas que permitan mejorar la conexión, ¿cierto?, que como dije con anterioridad es parte de la seguridad, sin duda, ¿no? Pero también me gustaría puntualizar en un tema que claro, mucho se ha hablado también del comercio, ¿cierto?, y también de la seguridad vial, pero también mucho hay que mencionar respecto a lo que sucede en los barrios. Hoy día también sabemos de que hay muchas bandas organizadas y que obviamente el rol del gobierno en este caso y de las instituciones de orden público, si bien lo hemos manifestado hacia una reforma, hacia una modernización de las policías, también es importante entender cómo se aborda esto con más inteligencia, pero el rol de las comunidades. Y en ese sentido, creo que es sumamente importante que las comunidades entiendan su principal rol que hay en materia de seguridad. La seguridad, si la queremos entender desde un punto de vista integral, tiene mucho que ver con la recuperación de espacio público, en cómo los vecinos a través de la organización de diferentes comités, ¿cierto?, agrupaciones son capaces de asistir masivamente a las plazas, recuperar los espacios que sin duda nos van a permitir mejorar, ¿cierto?, la realidad de los barrios, como también ha sido muy contingente lo que ha pasado este último tiempo en materia de seguridad en los campos deportivos de fútbol amateur, ¿no? Talcahuano se ha caracterizado por tener 2 hechos de violencia, donde uno de ellos terminó con personas baleadas, ¿cierto?, víctimas de impacto de bala, y en ese sentido también nos preocupa. El último hecho de violencia también fue una especie de riña, una pelea que se dio también en un partido. El día de hoy en el Consejo Municipal se abordaron medidas como la presencia de seguridad pública, policía local, ¿cierto?, en los partidos denominados de alto riesgo, y ahí también las diferentes ligas deportivas tienen mucho que aportar, ¿no?, ya sea ANFA o ANDAVA. Claro, un llamado también a todos los participantes de esos eventos deportivos, que esos son deportes, no otro tipo de instancias. Camila, en ese mismo ámbito, en San Pedro de la Paz, el llamado también es a la participación ciudadana, a la organización, poner sobre la mesa los temas que le atañen. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que cuando hablamos de seguridad hay al menos 3 componentes que tenemos que mirar. Uno, que es la prevención situacional, que es cuando vemos la realidad del barrio y cómo posibilita o no la delincuencia en el sector. Y, por ejemplo, cuando vuelvo al borde costero porque creo que es un ejemplo muy gráfico, cuando vemos que no hay inversión pública en sus áreas verdes, en su iluminación, en sus servicios, en el fondo cuando no hay vida en el espacio público es cuando más avanza la delincuencia, porque no existe oferta programática que promueva el desarrollo comunitario. Aquí a lo que tenemos que apuntar es que las personas puedan generar comunidad para que retroceda la violencia. Claro. Y en esa línea tenemos que pensar la inversión pública en clave barrial. Yo creo que en eso también hemos tenido buenas noticias desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que está avanzando en esa línea. También la dotación policial siempre es un tema y ahí tenemos carencias muy importantes porque, por ejemplo, en nuestra comuna la dotación es muy reducida, la cantidad de vehículos que están en buenas condiciones para poder hacer el patrullaje correspondiente no existe y por eso también tenemos que avanzar en esa línea, pero además creo que el trabajo con la comunidad y que promueva además alianzas público-privadas en pos de la seguridad es clave y en eso los consejos comunales de seguridad pública son una instancia súper importante que si bien es consultiva en base a la ley, aquí participan las y los dirigentes que día a día ven
cómo se presenta la inseguridad. Y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo clave. También, por ejemplo, solo para ejemplificar, en San Pedro Viejo, que nosotros tenemos un barrio histórico de San Pedro de la Paz y que hoy día se ha volcado al desarrollo comercial, especialmente en la Bohemia, eso ha generado muchos inconvenientes en el sector porque se siente que se está perdiendo la identidad, pero además hay una invasión al espacio público importante. ¿Cómo generamos diálogo entre estos actores para poder hacer del espacio público un espacio en el que todos podamos desarrollarnos libremente? Es ahí donde tenemos que generar acuerdos y avanzar en conjunto. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta de esta pequeña pausa vamos a estar hablando de economía también, reactivación económica en Talcahuano, en San Pedro de la Paz, y también el punto de vista educacional, porque para que estos temas sean preventivos tiene que ir de base la educación. Hacemos una pausa y ya volvemos. La biodiversidad en nuestro planeta abarca todas las formas de vida, en los distintos lugares y a lo largo del tiempo. Esta inmensa variedad no siempre es visible a nuestros ojos. Hay variedad en los genes y moléculas que contribuyen a que los seres vivos sean diferentes en formas y funciones. También hay variedad en las maneras en que los organismos vivientes interactuamos con los otros seres vivos: el suelo, el aire, el agua y el paisaje en su totalidad. La biodiversidad incluye a todos los seres vivos que han existido en nuestro planeta desde sus orígenes. La mayoría de ellos están hoy extintos y solo los conocemos como fósiles. En Chile existe una gran diversidad de tipos de organismos. Los grandes gradientes climáticos y barreras naturales presentes en nuestro país, como la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama o el océano Pacífico, han permitido que exista una gran variedad de tipos de organismos que son únicos. La biodiversidad también se expresa entre los individuos de una misma especie. Por ejemplo, nosotros, los Homo sapiens, tenemos aspectos y hábitos muy diversos, además de una diversidad de culturas y lenguajes. Estas variaciones están relacionadas a los distintos ambientes en que viven los individuos y a las combinaciones de genes y otras moléculas que poseen. Así como varían las especies, sus ambientes también. Los factores físicos y químicos de estos ambientes, junto a la comunidad de organismos que habitan en él, constituyen un ecosistema. La diversidad de estos componentes interactuando entre sí en miles de combinaciones posibles con su entorno genera una gran variedad de ecosistemas. Desde siempre los humanos hemos interactuado con nuestro ambiente, ya sea cultivando alimento, talando un bosque para construir o utilizando el agua de un río. Los humanos ejercemos un impacto enorme y rápido sobre estos ecosistemas, al punto que podemos amenazar la biodiversidad del planeta y nuestra propia existencia. Dependemos del bienestar de nuestros ecosistemas nativos. Su conocimiento nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, comprender y proteger la diversidad biológica que la hace posible y disfrutar de sus beneficios, sin dañarla. Chile es un gigantesco universo biológico a explorar. Ya estamos de vuelta en Mensaje Directo, les agradecemos su compañía. Estamos conversando con la concejala de San Pedro de la Paz, Camila Ortiz, y Matías Coloma, concejal de Talcahuano. Matías, ya vemos la situación complicada en el ámbito del comercio, pero la economía, la reactivación económica para el próximo año, ¿en qué está el trabajo del municipio? Sí, yo creo que efectivamente acá la municipalidad ha establecido un rol importante en ese sentido a través del trabajo de los emprendedores, ¿no? Hace poco se instaló una feria de la inclusión. Eso también nos pone muy contentos, entendiendo que la economía debe diversificarse, ¿no? Evidentemente la pandemia nos dejó muchos aprendizajes y en ese sentido creemos, ¿no?, de que esa es la línea, la dirección en la que debemos avanzar, y al menos siempre está a la disposición, al menos desde la concejalía, para aportar en ese sentido, ¿no? Nosotros este último tiempo hemos estado trabajando con la comunidad
en esa misma lógica de seguridad y espacio público, cómo aportamos también a la construcción de espacios que permitan apostar hacia lo que creemos que es una forma de relación productiva sumamente importante e innovadora, que son las ferias de emprendedores en los barrios. Porque no solamente tiene que ver con un tema de que el vecino va a, evidentemente, una plaza por un tema recreativo, sino que también tiene la oportunidad y la posibilidad de comprarle a su vecino, a su vecina, y en ese sentido también el rol de quienes hoy día estamos en el Consejo Municipal es sumamente importante, que tenemos contacto directo con la ciudadanía, ¿cierto?, con los diferentes barrios, va en esa dirección no solamente de articular, sino que también de ser el puente con las instituciones para entregar la información en relación también a qué tipo de proyecto y fondo postular en materia, ¿no?, para profesionalizar o aportar a mejorar su rubro, ¿no? Sí, y lo hemos visto acá, lo hemos profundizado, un mensaje directo sobre este concepto de economía circular, de que dinamiza mucho más la economía local, y al parecer por ahí va un poco también el camino en San Pedro de la Paz, Camila. Sí, totalmente, sobre todo cuando hablamos que los problemas de conectividad, una de las principales razones es que las y los sanpedrinos se trasladan a largas distancias, por ejemplo, al trabajo. Y en esa clave es donde tenemos que pensar la ciudad en la economía circular, en la sustentabilidad. Y en San Pedro de la Paz hay un potencial que muchas veces se desconoce. Tenemos la Caleta Alto del Rey, donde tenemos el comercio gastronómico, tenemos agricultura familiar campesina en Boca Sur, en Callejón Lagunilla, y bueno, en torno al humedal Los Batros en realidad, que abastece a una parte muy importante de lo que comercializa hoy día la Vega Monumental, por ejemplo, que también podría ser parte de programas de turismo ecológico que permitan conocer la ciudad, además de tener muchos ecosistemas en los que podríamos generar zonas de protección y además espacios de recreación y contemplación para la ciudadanía. De hecho, justo hoy estábamos en una reunión, en una iniciativa que vamos a realizar de reciclaje electrónico junto a la concejala Paula Opaso, en la que hablábamos que se ha generado espontáneamente un barrio de reciclaje en Boca Sur, donde distintos grupos que están trabajando en esa temática se han articulado y organizado en pos de trabajar en eso. Y cuando vemos todas las problemáticas que tenemos en torno a los vertederos colapsados, entonces es que ya tenemos que pensar en generar ciclos que sean sustentables en el tiempo, porque no todo es basura. Y tenemos que pensar en cómo esto va generando empleo, cómo podemos reutilizar todo ese material. Por ejemplo, en San Pedro de la Paz tenemos personas que reciclan el plástico para hacer adoquines para el mobiliario de los espacios públicos, que podrían perfectamente sustentar también los proyectos barriales. Y como decía Matías, creo que el comercio también en clave inclusiva es súper importante. Cómo también damos más empleo a las mujeres de nuestra comuna. Comercio en los barrios, ¿cierto? Ferias de emprendedores o instalaciones más bien que entreguen dignidad y estabilidad. Pero que sobre todo den esa oportunidad de en el barrio tener esa oferta. También tenemos artesanos de gran relevancia en nuestra comuna y el desarrollo cultural, que también puede ser un espacio muy importante de desarrollo, además en la clave de los problemas de seguridad que tenemos, para que retroceda el narcotráfico y se promuevan otro tipo de actividades para la comunidad. Claro, porque todo está interrelacionado, o sea, la conectividad es algo muy importante. Lamentablemente el eje Colón, en el popular barrio llamado Medio Camino, quedaron ahí en pausa, paralizadas las obras, preocupación de vecinos y vecinas, pero también falta el puente Mecano, también la reparación ahí en el sector de Perales, pero esta reparación, esta restauración del borde costero de Talcahuano, después del terremoto del 27 de febrero de 2010, se le quiere dar otra cara, una cara mucho más amigable, Matías, con respecto a las personas que visitan el puerto de Talcahuano. Pero falta otra arista, yo sé que ustedes en la casa lo saben, el mercado de Talcahuano. ¿Qué pasa? Sí, mira, en ese sentido me gustaría puntualizar en dos cosas, ¿ya? Una tiene que ver con que la propuesta que se ha instalado más bien de esta administración, que si bien uno puede tener diferencias, ¿no?, en ese sentido, hay cosas que uno tiene que ser capaz de poder reconocer, ¿no? Más bien es una propuesta deportiva. Es convertir a Talcahuano más bien en un borde costero olímpico, entendiendo que tenemos el Estadio El Morro y la posibilidad, ¿no?, de instalar Talcahuano como una ciudad que efectivamente puede albergar el deporte vinculado a lo marítimo también. Hay muchos talleres de vela y eso también nos pone muy contentos de que Talcahuano se está diversificando. Pero también, en ese sentido, está la necesidad de entender la comuna como un conjunto y como un completo de cosas que evidentemente van permitiendo que las personas se desarrollen. Y tú tocas un tema que es sumamente importante, que tiene que ver con el mercado.
precisamente el día de hoy, en el Consejo Municipal, aprobamos fondos para un estudio de impacto y observación vial que va a permitir, ya con los usufructos ya prácticamente listos, que era uno de los aspectos que más complicaba, ¿cierto?, la posibilidad de que la municipalidad pudiera apoyar, ¿cierto?, a los locatarios del mercado en un proyecto, porque no está resuelto el tema legal, ¿no?, de los propietarios. Sí. Hoy día, con mucha alegría, podemos decir que eso está resuelto a través también del trabajo de el departamento jurídico, pero también en este caso el día de hoy lo cierto es que el Consejo Municipal aprobó el proyecto, ¿cierto?, de observación de impacto vial, lo que significa de que ya el próximo año, teniendo ese proyecto ya realizado, estamos en condiciones de postular a alguna inversión que efectivamente permita levantar el mercado tan esperado por muchos y muchas en Talcahuano y que sin duda contribuye al desarrollo local, ¿cierto?, de nuestra comuna. Claro, y para los cruceros que están pendientes, que van a llegar en los próximos días, las próximas semanas, de pillarse, encontrarse con el mercado histórico de Talcahuano, una deuda pendiente para las autoridades y también el mundo privado. En otro tema, ¿cuáles son las proyecciones en expansión, Camila, con respecto a San Pedro de la Paz? Hemos visto una expansión habitacional, porque sabemos que hay un importante déficit, pero también tiene que ir relacionado con el medio ambiente. Y en el ámbito educativo, también hay más centros de educación. ¿Cómo se está abordando desde el punto de vista municipal? Sí, yo creo que tenemos, lamentablemente, hay un retraso muy importante en la planificación de nuestra ciudad, de nuestro plan regulador. De hecho, San Pedro de la Paz es una de las comunas de la provincia donde existe más migración hacia ella. Y claramente el desarrollo, el desarrollo que se ha dado en base en realidad a los criterios de la expansión inmobiliaria, lamentablemente no ha estado a la par, ¿cierto?, con garantizar derechos en esos barrios. El poder tener oferta de transporte público, el poder tener oferta educacional, oferta de salud. Hoy día tenemos un barrio que es Costa Norte, que está a un costado del outlet de San Pedro de la Paz y que ha crecido solamente en condominios, ¿cierto?, edificios, pero no hay transporte público, no existen servicios, llevan décadas sin servicios. Y eso significa, por tanto, altos niveles de inseguridad, degradación de la salud mental. O sea, ahí tenemos que pensar nuestra ciudad hacia el futuro. La expansión sigue siendo exponencial. Y tenemos que pensar también cómo crece nuestra ciudad sin seguir postergando nuestros ecosistemas, sobre todo en este contexto de crisis climática donde la sobrevivencia está en juego y no podemos seguir afectando nuestros humedales, poniendo en riesgo la seguridad hídrica del futuro. Y ahí tenemos que hacer una modificación urgente a nuestro plan regulador comunal que atienda esas necesidades y que, por ejemplo, piense en la oferta educacional, porque hoy día en Lomas Colorada tenemos una problemática, no existen establecimientos suficientes para la cantidad de población que existe en el sector, lo que genera además aún más problemas de conectividad. Hoy día estábamos esperando poder el siguiente año tener una doble jornada en el Colegio Galvarino que por distintos trámites administrativos no resultó y seguimos con un problema que sigue creciendo y ahí es cuando digo, no podemos solo pensar en instalar casas, condominios o edificios en un sector, sino pensamos en cómo van a vivir esas personas y cuál va a ser su calidad de vida. Claro, porque es un problema, como tú bien apuntabas, tienen que viajar a otras comunas a estudiar, trabajar a otras comunas y es un problema que quizás se repite en Talcahuano, la falta de espacios educacionales, el problema educacional que existe en Talcahuano también ha marcado la pauta en las últimas noticias, Matías. Sí, yo creo que eso va por otro lado también, entendiendo de que al menos nuestra realidad particular es que hay un déficit presupuestario y un desfalco también ahí en ese sentido que ha complejizado más bien la oferta educativa en nuestro puerto, pero sin duda creemos que si es que existe voluntad política para intentar, ¿cierto?, mejorar la realidad que vive la escuela, los establecimientos, ¿cierto?, se puede avanzar en ese sentido. Hace poco tuvimos una protesta, una movilización del Colegio de Profesores en lo que fue este proceso del PADEM, que es el Plan Anual de Educación Municipal, y eso sin duda trae consigo cosas que son bastante complejas, porque por un lado uno esperaría que la discusión política del Consejo pudiera ir en función de abordar algunos elementos que tienen que ver con los procesos educativos de las y los estudiantes y algunas garantías, ¿no?,
de los actores en educación, pero particularmente se vio enfocado, ¿no?, en lo que sería la reestructuración docente. Entendemos que es un tema necesario, ¿no?, entregar garantía la administración, por un lado, ¿cierto?, al colegio de profesores, que es el mayor gremio que hay en Talcahuano, pero que también era sumamente importante discutir temas que tienen que ver con educación, como dije con anterioridad, y que producto de este problema que hay de financiamiento, lamentablemente se tiene que abordar la discusión en esa materia. Pero desde esta concejalía siempre ha habido voluntad de aportar, digamos, a los procesos de oferta que tienen los diferentes colegios y establecimientos de nuestra comuna. Hemos participado también en algunas campañas de matriculación y creemos que también la defensa a lo público como un sistema que debe permanecerse en el tiempo. O sea, la educación pública es la oferta que hoy día hay y que tienen muchos y muchas que lamentablemente no pueden pagar o quedan fuera del sistema de becas, y que hoy día también ha habido mucha participación también de personas que son migrantes, y eso también nos pone muy contentos saber de que avanzamos en la inclusión y que las escuelas también están jugando un rol protagónico en ese sentido. Escuelas que hace 2 años eran estudiantes, hoy son adultos y enfrentan un proceso laboral complejo. O sea, estamos saliendo de una pandemia, entrando a una crisis económica, un estancamiento económico, como lo han dicho expertos. ¿Cómo se está abordando el trabajo juvenil en San Pedro de la Paz, Camila? Sí, yo diría que está volviendo a plantearse una estrategia, dado que hubo un cambio de administración que está mirando en otra clave. Sinceramente no tengo tan clara cuál es esa clave de trabajo aún, pero sí, lo que sí constatamos día a día recorriendo en terreno es que falta oferta para la juventud, y especialmente, como hablaba Matías, para aquellos quienes no tienen el acceso de pagar, ¿cierto?, por una actividad, ¿cierto?, que pueda ser extraprogramática o que permita el desarrollo de otras habilidades que quizás las escuelas no puedan facilitar, especialmente en el sector público, y en eso hay una deuda que es importante y que es sumamente trabajable, sobre todo cuando vemos que San Pedro requiere empezar a trabajar mucho más en su identidad, a trabajar el sentido de pertenencia en la ciudad, y como planteaba anteriormente, hay muchos gobiernos locales en otros países que han trabajado desde la cultura para hacer retroceder al narcotráfico, para que nuestros jóvenes tengan otra opción a entrar en ese mundo, ¿cierto? Y eso es algo que podemos potenciar aún más. Tenemos además actores comunitarios que hacen un trabajo muchas veces desde la autogestión o el trabajo silencioso. Nosotros tenemos un centro patrimonial Curarregua en los huertos familiares que rescata toda la cultura campesina, ¿cierto?, que tenemos en nuestro país, y así otros esfuerzos que pueden replicarse, que pueden fomentarse. Lamentablemente, además, decir que en nuestra ciudad tuvimos un problema de corrupción importante en la Corporación Cultural, lo que ha degradado toda la política que podemos llevar adelante, pero también es un momento clave para poder sanear esas situaciones y replantear las estrategias que tenemos hacia el futuro. Claro, porque el futuro es de los jóvenes que hoy están comenzando en un mundo de incertidumbres. En el Talcahuano, ¿cómo se aborda este aspecto, Matías? Sí, yo también lo quiero llevar a un plano nacional, comprendiendo de que siempre hemos dicho que en Chile faltan técnicos, y en ese sentido mencionar que Talcahuano también tiene muchas instituciones que abordan gran parte de esas carreras técnicas, y que sin duda creo que la municipalidad podría tener un rol ahí de, en este caso, tener un trabajo de vinculación con el medio, ¿no?, entendiendo de que en los barrios hay muchas personas que están desocupadas, ¿cierto?, y que también sería sumamente importante que pudieran conocer la oferta técnica para el desarrollo, ¿cierto?, de nuestra región y, por qué no decir, de nuestro país, ¿no? En ese sentido también creo sumamente necesario, comprendiendo la dimensión de este asunto, que los jóvenes cada vez tengan más herramientas para desarrollarse. Yo valoro mucho también lo que se ha planteado acá en San Pedro de la Paz, la propuesta cultural, ¿no?, entendiendo que la sociedad es un todo, no solamente de pronto lo que se conoce como lo convencional, sino que también creo que debemos avanzar como sociedad a construir instituciones que efectivamente vayan planteando ciertas diferentes ofertas para el desarrollo. Y creo que eso es lo importante, lo fundamental, y creo que el rol de las autoridades, quienes hacemos política, es entregar respuesta en esa materia. Perfecto, sí, también importante aspecto combinar esos dos elementos, la economía, el trabajo joven. Exacto. Y también que tiene mucho que ver con el aspecto de la seguridad, o sea, a una familia con un nuevo ingreso también ayuda a la salud mental con respecto a eso, Camila.
Sí, de hecho yo creo que hay un ejemplo interesante en nuestra comuna, que es el Colegio Nuevos Horizontes, que además de generar cierto la formación base, también hay distintas menciones, como por ejemplo una de ellas es gastronomía, una mención que te ayuda, cierto, a enfrentar la vida, o sea, tener habilidades mínimas para la sobrevivencia, pero además poder generar un emprendimiento. Podríamos también pensar la educación en esa línea, rescatar ciertos oficios o ciertas profesiones que muchas veces no son valoradas por no ser parte de una oferta de educación superior universitaria, podríamos decir, pero que también es súper importante que pueda seguir desarrollándose y que pueda ser otros caminos, ¿cierto? Porque no también todos, lamentablemente en nuestro país hoy día tienen el acceso a poder seguir especializándose, ¿cierto? O adquirir una educación universitaria y es clave rescatar proyectos educativos como estos. De hecho, ahí tenemos ese colegio, en realidad es de San Pedro de la Costa y gran parte del barrio estudia en el mismo establecimiento, que es, creo yo, el modelo de ciudad que deberíamos fomentar en los distintos barrios de San Pedro de la Paz. Ahí están entonces los desafíos, las proyecciones, esta pequeña radiografía de lo que está ocurriendo en un municipio talcahuano y también en San Pedro de la Paz. Con esto concluimos el mensaje directo por hoy. Les agradecemos. Matías, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Camila, también muchas gracias por haber estado en este mensaje directo. Gracias, Flavia. Además decir que con Matías somos amigos hace varios años, sí, así que cierto. Fue un gusto estar juntos acá en este programa. Llevamos años compartiendo, ahí compartiendo pantalla social, ¿no? Y estudio entonces. Sí. Sí. Bueno, y ustedes en sus casas, muchas gracias también por acompañarnos. Sigan la transmisión de TVU, ya viene Portavoz con las principales noticias de las regiones. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición central de TVU Noticias. Nos vemos. Mensaje directo.